otros dolencias, pero sobre todas las cosas estamos seguros que la providencia y la mano del Señor es la que nos sostiene, porque esa es su promesa. Él prometió en Mateo 28: yo no los dejaré solo, estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Y prometió al Consolador, y es la promesa segura que nosotros tenemos en nuestra vida. Vamos a ver el quinto tema de la serie Cristología, y vamos a ver Jesús y la ley. Un tema muy bonito. A manera personal le digo, un tema que me gustó muchísimo. Porque vamos a ver lo que es la gracia del Señor. Y yo voy a invitarles a que vayan al Evangelio de Mateo capítulo 5, versos 17 y 19, un capítulo muy conocido, el Sermón del Monte o el Sermón de las Bienaventuranzas. Dice así la palabra del Señor. Mateo capítulo 5, verso 17 al 19. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres muy pequeños será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que lo haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los quienes, que la de los escribas y la de los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Oremos. Señor, te damos gracias en esta mañana. Gracias, Señor, te hemos bendecido, te hemos adorado. Hoy hemos llegado al momento, Señor, de que tú nos hables a través de tu palabra. Aquí estamos, Señor, somos hombres, pecadores, débiles, vasijas de barro en tus manos, Señor, para que la excelencia y el poder sea solamente de ti, Señor. Danos entendimiento para poder comprender el Espíritu, Señor, de verdad y el Espíritu de vida, que pueda abrir nuestro entendimiento, Señor, ejercitar nuestros, Dios mío, dones espirituales para poder entender y comprender el mensaje de tu palabra, que es el que nos da, que nos transforma, Señor, y el que nos ayuda. Hoy que esta mañana dependemos de tu providencia divina. Hoy que esta mañana dependemos de ti solamente, Señor. No de nuestro conocimiento, no de nuestras habilidades, ni de nuestros atributos, mucho menos, Señor, del tiempo que tal vez, Señor, hayamos podido estudiar. No, dependemos de tu gracia. Dependemos de ti. Dependemos solamente de tu mano. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Tome su asiento. Bien, vamos a estar hablando acerca hoy de Jesús y la ley. La ley, sabemos todos los que estamos aquí que el pueblo de Israel, en el libro de Éxodo, capítulo 20, dice la Escritura de que le fue dada ley al pueblo de Israel y se le dio a Moisés. Se le conocía como la ley de Moisés. Y en el capítulo 20 del libro de Éxodo, la Biblia dice que Moisés subió al monte Sinaí, donde Dios entregó en tablas de piedra 10 mandamientos escritos para el pueblo de Israel. Pero mire, en consecuencia a lo que esto sucedió, la Biblia también describe que mientras Dios entregaba estas 10 tablas de la ley a este pueblo, mientras estaba Dios con su dedo escribiendo estas 10 leyes, el pueblo de Israel estaba a la falda del monte de Sinaí y estaban fundiendo un becerro de oro y estaban adorando un becerro de oro. ¿Y usted cree que esto se escapa a la providencia o al conocimiento previo que Dios tiene de las cosas que han de suceder? De ninguna manera. Dios sabía, es más, él fue el que le advirtió al mismo Moisés y le dijo: desciende ahora porque mi pueblo se ha desenfrenado. Qué contraste, ¿verdad?, entre Dios y nosotros los hombres. Dios está preparando leyes para que aquel pueblo fuera regido por estas leyes, y el pueblo abajo en las cordilleras está desenfrenado. Y es que sabe, hermano,
El problema de nosotros es de que a veces nosotros creemos que somos hombres buenos, que hacemos cosas, hombres buenos que hacemos cosas malas de vez en cuando. Y no es así. La Biblia nos revela de que es todo lo contrario. Nosotros somos hombres malos, que hacemos cosas buenas por la gracia divina y el favor de Dios que mora en el corazón del creyente. Se recuerda que Jesús en una ocasión dijo: ¿por qué me llamas bueno? No me llames bueno, bueno solo hay uno, nuestro Dios que está en los cielos. Y la ley le fue dada al pueblo de Israel. En el Antiguo Testamento se le conoce como la Torá o el Talmud, 613 leyes, 613 disposiciones que tenía aquel pueblo que cumplir. Y eran 613 leyes donde habían dos grupos, escribas y fariseos, que se habían especializado en querer cumplir esta ley, estas leyes. Pero Dios, sabiendo que el hombre era incapaz totalmente, porque mire, le voy a decir, la ley se introdujo para dos cosas. El propósito de la ley fue para dos cosas. Número uno, para que el hombre conociera la demanda de Dios. Y número dos, para que el hombre se diera cuenta la incapacidad que tiene para poder cumplir la ley moral de Dios. Ninguno de nosotros, de los que estamos aquí, tenemos la capacidad de poder cumplir a su totalidad la ley moral de Dios y las demandas de Dios a esa ley. Ninguno de nosotros. Por eso Dios tenía preparado un cordero inmolado. Por eso Dios preparó a su Hijo Jesucristo de antemano para que por medio del sacrificio perfecto, de la gracia redentora de Cristo, nosotros hoy pudiéramos tener y ser llamados justos delante del Padre. Esta palabra justo es la palabra de kaiosis, un término legal que da a entender que estamos absueltos de todas las transgresiones que nosotros cometemos cuando pedimos pecados delante de Dios, pero no por algo que nosotros hayamos hecho, no por una obra que nosotros hayamos hecho, sino por la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, en el tiempo de la ley, o la ley de Moisés, para que nosotros podamos entender mejor este panorama, vamos a dividir esta ley en tres segmentos. Existía la ley, que era la ley, y era las leyes ceremoniales. Las leyes ceremoniales tenían que ver con el sacrificio, con la propiciación, tenían que ver con el templo, tenía que ver con la adoración, tenía que ver con cuando el sacerdote entraba una vez al año, y eran las leyes ceremoniales. También existía la ley civil. Estas leyes civiles eran las leyes que regían, por decirle así, si alguien mataba a alguien de tu familia, tenías el derecho de quitarle la vida. Si una mujer era encontrada en adulterio, tenía que morir lapidada. ¿Se recuerda usted en Juan 8 cuando aquella mujer la llevaron a los pies de Jesús? Y esas eran las leyes civiles. Hasta ahí los fariseos tenían maestría en todo eso. Hasta ahí los escribas y los fariseos, hermanos, ellos tenían la mejor, por decirle así, ellos tenían los mejores requerimientos según los estándares del hombre. Pero había un problema. Estaba la otra ley, y era la ley moral. Y en esa ley moral es donde ellos, tanto ellos como nosotros, salíamos descalificados. Y el problema del pueblo de Israel fue de que se apegaron a la ley, tanto a la ley ceremonial, que olvidaron que no practicaban la ley moral. Eran tres leyes: las ceremoniales, las civiles y las leyes morales. Y Jesús se presenta en el Sermón del Monte. Jesús comienza a hablar las 9 bienaventuranzas. Y llega al capítulo 17, donde Jesús empieza a decirle: no penséis que he venido a abrogar la ley, sino a cumplirla. Pero en el versículo 20, Él
confronta a los fariseos y les dice: porque os digo que si vuestra justicia fuere mayor que la de los escribas y de la de los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Romanos capítulo 10, verso 4 dice que el fin de la ley fue Cristo y que por la justicia de Cristo para todo aquel que en él crea. El propósito de la ley es que el hombre pueda conocer esas demandas de Dios y que el hombre pueda darse cuenta también la miseria que tiene delante de Dios, que el hombre pueda darse cuenta que por sí mismo es imposible que pueda cumplir la ley de Dios en su corazón. Usted recuerda lo que dice Isaías 64, creo, 66, que nuestra justicia son como trapos de inmundicia delante de Dios y que lo más fuerte del hombre es como nada delante de Dios. Yo quiero que usted abra conmigo el libro de Mateo, capítulo 22. Vamos a ir a Mateo 22 y verso 35. Recuerde que los fariseos y los escribas en las leyes ceremoniales ellos eran lo máximo. Las leyes ceremoniales: lávate las manos antes de comer, lávate los pies antes de entrar a la casa. Las leyes ceremoniales: ponte en las esquinas, levanta tus manos y ora en voz alta para que seas visto por la gente. Esas eran los tipos de leyes ceremoniales. Mateo capítulo 22, 35, dice así. Dice, Mateo 22, 35, escuche bien. Y uno de ellos, ¿quién es? De un intérprete de la ley, un fariseo, un escriba. Y uno de ellos intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo y a ti mismo. De estos dos mandamientos depende la ley y los profetas. Se le acerca un estudioso de la ley, un escriba, y le pregunta para tentarle: Maestro, ¿cuál es la ley? Y él le responde: amarás al Señor tu Dios y a tu prójimo como a ti mismo. La ley de Moisés, que fue dada en el Sinaí, estaba constituida por los primeros 4 mandamientos, se dirigían hacia Dios. Y del 5.º mandamiento al 10.º mandamiento tenía que ver con tu prójimo. El 6.º mandamiento: no matarás, no robarás, no desearás los bienes ajenos de tu prójimo. Tenían que ver con tu prójimo. Ahora quiero que me acompañe a Lucas 10:25. Hay un mismo escenario. Lucas capítulo 10, verso 25, dice así: la parábola del buen samaritano. Dice: y he aquí un intérprete de la ley también se levantó y dijo, para probarle también: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Él le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Verso 29, pero él queriendo ¿qué? Justificarse. Eso es lo que pasaba con la ley. El hombre quería justificarse delante de Dios por querer cumplir aquellos requerimientos ceremoniales. ¿Se recuerda en Lucas 18 cuando la Biblia dice que estaba el fariseo y el publicano, y aquel fariseo oraba diciendo: Señor, te doy gracias porque no soy como este pecador publicano? Oro 3 veces al día, ayuno 3 días a la semana,
voy a la iglesia, doy mi diezmo, doy mis ofrendas. Pero aquel publicano, convencido totalmente de que era un pecador que estaba perdido y necesitaba un Salvador, con clemencia clamó a Dios diciéndole: Señor, sé propicio de mi pecado porque soy un pecador. Y la Biblia dice que ¿quién salió justificado delante de Dios? Jesús le pregunta a sus discípulos y les dice: ellos dos clamaron a Dios, pero uno salió justificado y fue el publicano. Es más, Jesús dijo que el fariseo oraba con él mismo. La oración del fariseo ni siquiera era escuchada por Dios. Y dice 29, pero él queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿quién es el prójimo? Y Jesús le contesta y le dice, respondió Jesús y dijo, y comienza Jesús a darle una parábola. Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ¿quién? De ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. La Biblia dice que lo dejaron medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó como de largo. La Biblia dice que aparentemente este hombre quedó como muerto. Y venía un sacerdote. El sacerdote era el que ofrecía el sacrificio en el tabernáculo. Eran expertos en las leyes ceremoniales. Y aquí está el contraste entre la ley de Moisés y la ley de Cristo o la gracia en el Nuevo Testamento. Cuando este sacerdote pasa y mira al prójimo que está necesitado, la Biblia dice que se hizo a un lado. ¿Por qué? Porque le dio más importancia a la ley ceremonial que decía en Levítico que yo no podía tocar a un cuerpo muerto porque quedaba contaminado. Y entonces, como quedaba contaminado, quizás el sacerdote dijo, no podré ir a ofrecer el sacrificio, no podré entrar al tabernáculo porque si toco a este hombre voy a quedar contaminado. Y como era un hombre que no era israelita, ellos no toleraban a los que no eran israelitas. Y el sacerdote lo vio y no acudió a la ayuda de la necesidad que este hombre tenía. En otras palabras, no tuvo compasión, no le dio la asistencia que aquel malherido necesitaba. No le dio la asistencia que aquel hombre que estaba agonizando y que podía perder su vida por quizá las heridas que había recibido, el sacerdote no tuvo en su corazón la sensibilidad para sentir compasión por aquel necesitado. Luego le dice Jesús, aconteció asimismo después descendió un ¿qué? Un levita. Llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo también. Aquel levita, de igual manera, era regido por estas mismas leyes ceremoniales. De igual manera, aquel hombre ha de haber pensado, no, si yo me acerco a este hombre voy a quedar contaminado, mejor paso de largo. No tuvo la compasión de poder brindar aquella asistencia a este hombre. Pero luego Jesús le enfoca a otro personaje y le dice, pero un samaritano. Para ellos los samaritanos era un grupo étnico de gente que tenían costumbres paganas. Eran hombres que para ellos los despreciaban, que no tenían ninguna comunión. Es más, tenían hasta cierto repudio contra esta gente. Pero un samaritano, le dice Jesús, que iba de camino. Este samaritano no era regido por estas leyes ceremoniales porque no era judío. Y él iba también de camino y vino cerca de él y viéndole fue movido ¿a qué? A misericordia.
Y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en una cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y se lo dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él le dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz lo mismo. Encontramos aquí 2 personajes que eran parte de estas leyes ceremoniales, pero no tenían compasión en su corazón. Y Jesús resume estas 2 leyes y dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. Porque la ley de Cristo, cuando Cristo viene en el Nuevo Testamento, Cristo respeta la imagen de Dios, que es el hombre. Recuérdese que en Génesis dice que fuimos creados a imagen de Dios. Entonces Cristo siente compasión y siente amor por la imagen de Dios. Mientras que los israelitas del Antiguo Testamento estaban más enfocados en querer agradar a Dios por las obras de la ley que habían recibido en manos de Moisés, cuando ni siquiera el mismo día que la habían recibido lo habían agradado, porque ese mismo día un montón de israelitas estaban adorando a un becerro que estaban haciendo, fundiéndolo. Y es que nosotros como hombres, hermanos, estamos incapacitados totalmente de agradar a Dios y de tener el amor hacia nuestro prójimo, si no es porque el Espíritu de Dios se empodera de nosotros, rinde nuestra voluntad, y aquel amor que Jesús prometió que Él tener de parte del Padre lo iba a dar en los corazones de los creyentes, para que usted y yo pudiéramos tener compasión por aquel necesitado. Usted y yo jamás, es imposible que tengamos compasión, que tengamos amor por alguien más, si primero el Espíritu de Dios no ha obrado en nuestros corazones. Ya no en las tablas como lo escribieron en las tablas de la ley en piedra, sino en las tablas de nuestros corazones. Es por eso que en Jeremías 31, verso 31, dice, el profeta dice: yo he sido para ellos esposo, y todos ellos del antiguo pacto yo escribí en tablas de piedra las leyes, pero no vieron el cumplimiento. Entonces yo escribiré en las tablas de su corazón, para que yo sea para ellos por Dios, y ellos serán mis hijos. Dios escribe en el corazón de nosotros las tablas de la ley, para que nosotros podamos dar cumplimiento y poder obedecer a Dios por medio de la obra que el Espíritu de Dios hace en la vida del hombre. Y eso era lo que los fariseos y los escribas no entendían. La ley de Cristo respeta la imagen de Dios y nos motiva a amar y a respetar a la imagen de Dios en nosotros. Tanto así que Jesús comienza a hablar. Usted sabe el 6º mandamiento: no matarás. Pero eso es lo que está por encima, solamente no matarás. Y entonces ellos oían esta ley, pero creían que esta ley no estaba reducida solamente a eso. Tanto así que Jesús explica esta ley y dice: no. Jesús dice: no solo es el que mata físicamente a su hermano, sino todo aquel que le desea mal a su hermano será llamado como asesino, dice la Biblia. También lo dice el apóstol: todo aquel que habla en contra de su hermano será llamado mutilador del cuerpo de Cristo. Igual lo dijo cuando dijo: no adulterarás. No es solamente el hecho de tener la relación sexual con una mujer. No, Jesús dijo: todo aquel que vea a una mujer y la codicia en su corazón ya ha adulterado con ella. Y Dios nos hace ver la incapacidad que nosotros tenemos como hombres para poder cumplir estas demandas de Dios. Si no es porque Dios obra en nosotros, si no es porque Dios, hermano,
por la gracia de Dios que Dios derrama en la ley de nuestro corazón, es que nosotros podemos obedecer al Señor. Jesús sintió compasión. ¿Qué es lo que los fariseos no sentían? Compasión. Esta palabra compasión viene del griego planisomai. Es una palabra profunda, entraña, vísceras. Tiene que ver con la profundidad, con la asistencia y el dolor al necesitado. Y la Biblia está llena de tantos pasajes donde Jesús sintió compasión. Inclusive donde los mismos fariseos llegaban a Jesús y le decían: tú no cumples la ley porque tus discípulos no se lavan las manos antes de comer. Porque tus discípulos no hacen esto o hacen lo otro. Porque tus discípulos no ayunan. Tú no cumples la ley. Porque ellos eran expertos, hermano. Ellos eran mejor que usted y que yo en el cumplimiento de la ley. Ellos ayunaban a cabalidad, oraban, pero todo lo que hacían, lo hacían para ellos mismos. Porque si somos sinceros, muchas de las cosas que nosotros hacemos, aún nosotros los que predicamos, los que adoramos, los que cantamos, los que ministramos en el altar, si somos honestos delante de Dios, muchas de las cosas que hacemos no las hacemos para la gloria de Dios, sino para nuestra propia vanagloria. Decimos hacerlas para la gloria de Dios, pero si Dios escaneara nuestro corazón y nos expusiera públicamente, se darían cuenta que muchas de las cosas que hacemos, lo hacemos para la vanagloria del hombre y no de Dios. Usted no mira posteando gente que vamos a entrar a 40 días de ayuno. Hermano, ¿para qué lo postea? Porque tiene vanagloria en su corazón. Porque quiere que los hombres piensen de sí que es mejor que los demás. Porque de esa manera quiere dar una imagen de una persona súper espiritual que está más cerca de Dios. Y la Biblia no dice que el que está más cerca de Dios es el que ayuna más, es el que ora más. No, el que está más cerca de Dios es el que está convencido que es un pecador, que necesita el perdón, la misericordia, la piedad de Dios. Ese es el que está más cerca de Dios. Y se lo puedo comprobar. ¿Se recuerda usted en Lucas 7, verso 35, la historia de aquella mujer, cuando la Biblia dice que aquel fariseo llamado Simón invitó a Jesús a su casa a comer? Pero dice que él entró y mientras estaban comiendo querían ponerle una trampa a Jesús, hermano. Jamás. Al gran yo soy, al omnipotente y omnisciente Dios, al que todo lo tiene previsto en su omnisciencia y omnipotencia. ¿Qué podrá agarrar a Dios desapercibido para que alguien diga lo capturé y no se dio cuenta? Nadie. Y entonces Jesús sabía las intenciones de aquel hombre llamado Simón y entró y de repente apareció una mujer de la nada con un perfume de alabastro y empezó a enjugar los pies de Jesús con sus cabellos. Le besó, lo perfumó, y aquel hombre llamado Simón, fariseo de la ley, empieza a decir: si este fuera realmente profeta, sabría quién es esta, una pecadora, una mujer prostituta, sabría quién es esta clase de mujer que lo está tocando. Este es un impostor. Y Jesús le dijo: Simón, entré a tu casa y no me lavaste los pies, y esta no ha parado de besar, de enjugar mis pies con sus cabellos. Entré a tu casa y no me lavaste la cabeza, pero el perfume de alabastro lo derrama delante de mí. Porque esta mujer estaba convencida. Fíjese que cómo es que el que estaba evangelizando a Jesús era Simón, no a la mujer. La mujer ya no necesitaba ser evangelizada porque estaba profundamente convencida de su pecado y que necesitaba un Salvador. Urgentemente necesitaba un Salvador. Y Simón no lo estaba. Simón creía que por su religiosidad, Simón creía que por el puesto que tenía, Simón creía que porque era un estudioso de la ley, él creía que estaba justificado delante de Dios. Y debía menos, perdón, uno le debía 500, así es, y le perdonaron la deuda. Pero cuando salió de la cárcel encontró a aquel que le debía 50 y no tuvo compasión ni piedad de él y lo apresó y lo echó preso. Y le dice: ¿quién de los dos
salió, o quién de los dos? Los dos eran deudores, hermano. Delante de Dios no es un pecado más grande que el otro o más pequeño. Delante de Dios todos somos deudores y tenemos una deuda que no podíamos pagar, pero que Él la pagó en la cruz del Calvario para salvación de nuestras almas. Delante del Señor. Todos que los que estamos aquí teníamos un serio problema con el tribunal divino. Y era que éramos deudores. Pero Él tomó el lugar que me correspondía a mí, que te correspondía a ti, y pagó la deuda impagable que nosotros jamás podríamos pagar. Y nos dio su salvación. Vemos la compasión que Jesús tuvo ante las multitudes. Ni quiera Dios, el fariseo se le acercaba una prostituta. Ni quiera Dios me tocaba, quedaba impuro. Esa era la ley. Pero el Señor Jesús tuvo compasión de la gente, porque miraba en ellos la imagen del Dios vivo. En otra ocasión, en Mateo 14, cuando Jesús está dando su sermón, la gente dice que tuvo hambre. Y los discípulos le dijeron: Señor, despáchalo porque ya es tarde. Despáchalo porque ya estamos cansados. Y el Señor les dijo: denle de comer. Y les dio de comer a 5,000 personas en aquel lugar, sin contar mujeres sin niños. En Mateo 12, el Señor sana a un hombre que se presenta con la mano seca, y Él lo sana en el día de reposo. Y sus discípulos comieron las espigas porque tenían hambre. Y los fariseos le dijeron: ¿cómo sanas a un hombre en el día de reposo? ¿Cómo tus discípulos comen? No respetan la ley. Y el Señor les dice: fariseos hipócritas, si a ustedes se les va su asno o su caballo en el pozo, en un pozo, en el sabbat, ustedes no lo sacan, no lo rescatan. Tenían más amor por rescatar a un animal que aún a un ser humano que tuviera una necesidad. Y eso es lo que la ley del Señor, de Cristo, nos enseña en nuestros corazones. La compasión. No recuerdo el nombre ahorita, pero un teólogo muy famoso escribió un libro donde él hablaba que en la personalidad de Jesús había lo que más se connotaba, era la compasión que Jesús tenía. Recuerde que esta palabra compasión viene de entrañas, de lo profundo, de adentro, no es superficial. No es como nosotros que decimos te amo, pero del diente para afuera. No, era de adentro, venía de adentro. ¿Recuerda usted en Lucas 7 cuando aquella viuda de Naín se le había muerto su único hijo? Y Jesús venía el féretro y ella venía llorando, era su único hijo, era una mujer viuda, había quedado sola, desamparada. Quizás su hijo era la única esperanza que podía haber tenido esta mujer. Y entonces viene el féretro y lo van a enterrar y Jesús lo mira y siente compasión y Jesús resucita al hijo de aquella mujer. Igual en Juan 11 cuando muere Lázaro, Jesús resucita a Lázaro, siente compasión por la necesidad, siente compasión por los sufrimientos que muchas veces nosotros tenemos. Pero los fariseos no, se apegaban a una ley ellos conocían la letra de la ley, pero no conocían el espíritu de la ley. El espíritu de la ley es el espíritu que nos da el Señor. Romanos 8:2 dice: porque la ley del espíritu de vida de Cristo nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. No es que hayan sido dos leyes diferentes, no. Son dos leyes que fueron dadas por un mismo Dios. Fueron dos leyes, pero que Dios de antemano en su preconocimiento levantaría un legislador nuevo a nuestro Señor Jesucristo como un sacrificio perfecto para perdón de nuestros pecados por la misma compasión que Dios siente y
que Dios sintió por el hombre pecador. ¿Se recuerda usted en Mateo 9, hermano? Cuando el Señor estaba entrando a Jerusalén y miró a la multitud, y la Biblia dice que sintió compasión porque lo vio como ovejas sin pastor. ¿Se recuerda usted en Lucas 9 aquella mujer que padecía 12 años de flujo de sangre? ¿Y qué sucedió? Dice la Biblia que había gastado todos los recursos, tanto económicos como su fuerza humana, su esperanza, su fe, todo había sido en vano. La mujer padecía de un flujo de sangre por 12 años. A esta mujer nadie, ni un escriba, ni un fariseo, nadie se le acercaba porque era inmunda, era considerada una mujer inmunda. Sin embargo, la Biblia dice que cuando Jesús venía caminando, la mujer tocó el borde del manto de Jesús y fue sana. Para los fariseos fue una ofensa para su propia nación. Para los fariseos fue algo deplorable, algo vergonzoso para ellos como nación, porque era una mujer inmunda. Pero para Jesús fue un alma que necesitaba de la compasión de un Dios todopoderoso, y la sanó. Esa es la diferencia entre el hombre, entre la ley de Moisés y de Jesús. Y por eso Jesús le dice: amarás al Señor tu Dios y a tu prójimo. Aquí se resume la ley y los profetas. Santiago capítulo 2 verso 15 dice: cuando tu hermano tuviere necesidad, cuando tu hermano tuviere frío y tienes que darle, no le diga ve y vuelve luego. No le diga voy a orar por ti cuando tienes con qué ayudarle, porque entonces nuestra fe sin obras es muerta. Santiago también dice, capítulo 3 verso 10, que con los labios que yo adoro a Dios, yo no puedo maldecir a mi hermano. De una fuente no puede salir agua dulce y agua amarga. Pero cuántas veces, hermanos, nosotros nos volvemos como estos fariseos hipócritas, carentes de la necesidad de nuestro hermano, incapaz de hacer una oración por nuestro hermano, incapaz de sostener, de darle ánimo a nuestro hermano cuando vemos su necesidad, cuando vemos que está decaído, de darle una palabra de ánimo y decirle: tranquilo, el Señor está contigo. ¿Y cuántas veces nos convertimos, hermano, en una religión como estos hombres y creemos que estamos bien delante de Dios? Y eso le sucedió a la iglesia, y vamos a ver el libro de Gálatas. En Gálatas sucedió algo igual. La Biblia dice que en el libro de Gálatas, en el capítulo 1, Pablo le escribe y se dirige a ellos y les dice: oh Gálatas insensatos, ¿quién os persuadió y los fascinó para que hayan abandonado la fe en Cristo? En el capítulo 2, Pablo reprende a Pedro. ¿Ya lo han leído? Pablo reprende a Pedro y le dice: tu conducta es digna de condenar, porque estás obligando a los hermanos a judaizar, al judaísmo. El judaísmo formaba esta serie de normas y de conductas de querer agradar a Dios por mis obras, de querer agradar a Dios por la circuncisión, de querer agradar a Dios por lo que yo hago. Hermano, usted y yo no agradamos a Dios por lo que nosotros hacemos. Usted y yo agradamos a Dios por lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario, que entregó su vida como un cordero inmolado, sin mancha. Nosotros no agradamos a Dios por lo que nosotros hacemos, hermano. Lo agradamos porque Él se entregó por nosotros. Y cuando Él nos ve, ve la imagen de su Hijo Jesucristo. Y entonces Pablo reprende a Pedro y le dice: tu conducta es digna de condenar,
Porque aún tú y Bernabé han sido arrastrados por esto, por esta hipocresía y por esa falsedad. Porque antes que vinieran, le dice, los de la circuncisión, comías con ellos, te juntabas con ellos, pero por como ellos vinieron, por temor a ellos y a la represalia, te has apartado de ellos. Y Pablo reprende a Pedro fuertemente. En el capítulo 3, Pablo dice, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad, a vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado? Esto solo quiero saber de vosotros, ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vas a acabar por la carne. Hermano, usted fue salvo por una sola razón, Romanos 8, porque Él lo predestinó, lo llamó a una salvación tan grande. Usted no puede añadirle nada más a su salvación. Usted no puede perder su salvación porque su salvación no depende de usted. Su salvación dependió del Hijo de Dios que fue inmaculado y murió en la cruz del Calvario. Es por eso que los que hemos sido llamados para esta salvación tan grande, tenemos una herencia, tenemos las arras del Espíritu, que son el sello y la garantía de que esa salvación es eterna. Juan 10, las ovejas escuchan la voz de su pastor. Jesús orando le dijo, Padre, cuídala, ni una de ellas se me ha perdido, ni se me perderá, porque el que me la dio a mí es mayor que yo, el Padre que está en los cielos. Ninguna será arrebatada de mi mano. Por eso es que usted no puede colaborar a su salvación, porque la salvación, si usted colaborara, dejara de ser un regalo de Dios, y la salvación es un regalo de Dios. Por gracia soy salvo, no por obra de la carne, sino por la gracia. Efesios capítulo 2. La palabra charisma, regalo, gracia. Fue por gracia que Él decidió salvarme y yo abrazo la salvación. Pero estos creyentes estaban abrazando también el judaísmo. Querían colaborar a su salvación. Tengo que orar 10 horas porque si no voy a perder mi salvación. No, hermano. Usted ore lo que el Espíritu le ponga y le guíe en su corazón. Y que la oración delante de Dios sea sincera. Mire que estos fariseos oraban y oraban para sí mismos. No eran escuchados por Dios. Y esa gente oraba 3 veces al día, dice la Biblia. Sin embargo, eran reprochados delante de Dios. Porque no es por obras de justicia de los hombres, es por la obra redentora en la cruz del Calvario.